Aquí vamos por más. Por más crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más, que tengan lindo día, que aquellos que están en casita puedan estar disfrutando con sus hijos en este tiempo feriado, y vamos de lleno a lo que quiero compartir. Estoy aquí compartiéndolo en mi página. El tema que escogí para esta mañana es: te pondré vestidos nuevos. Te pondré vestidos nuevos. Y yo quiero que ustedes escuchen un pedazo de esta alabanza, porque puede que sea que hoy tú regreses a casa. ¿Dónde es casa? Al lugar donde Dios te creó, a tu identidad, a tu fe, a tu esperanza, y que salgas de los miedos de una vez y por todas. Otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. He buscado cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual. Wow, a pesar de todo sigo siendo igual. A pesar de todas las caídas, de todas las veces que me he perdido, de todas las veces que he dudado, de todas las veces que ha pasado por mi mente la incertidumbre, aquí estoy, regreso papá, yo sigo siendo igual. Sabes, este mensaje cala muy profundo, porque he vivido experiencias donde he puesto en un ring a mi fe y a mis miedos. En estos días posteaba yo en Facebook lo siguiente: es necesario que te lo diga porque todos pasamos por esto, ¿sabes? El miedo coqueteó mi mente, pero terminé enamorada de la fe. El miedo va a coquetear tu mente, la incertidumbre va a coquetear tu mente, la duda va a coquetear tu mente, pero tienes que terminar enamorada de la fe. Y escuché esto este fin de semana que lo quiero compartir con ustedes. ¿Qué dirá cada mañana tu boca cuando se despierte? ¿Qué dirá tu boca cada mañana cuando se despierte? Porque para tener un vestido nuevo, tu boca tiene que aprender a hablar. Mi boca tiene que aprender a hablar. Moisés diría cada mañana: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques a ningún lugar. Abraham diría: el Señor proveerá. Déjame saber por el Facebook con cuál tú te identificas. La voy a repetir. Moisés diría: tu presencia tiene que ir con nosotros, si no, no nos saques. ¿Con quién te identificas? Abraham diría: el Señor proveerá. Jacob diría: no te dejo ir hasta que no me bendigas. Josué diría: yo y mi casa serviremos a Jehová. Wow, ¿qué tu boca diría en esta mañana? La de Samuel diría: habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tus hijos escuchamos. La viuda endeudada diría:
Dios puede bendecirme con lo poco que tengo. ¡Wow! ¿Te atreves a decirme con cuál te identificas en este día? Nehemías diría, el gozo del Señor es mi fortaleza. David diría, el Señor es mi pastor y no hay nada que me falte. Nada me puede faltar porque Él es mi pastor. Pedro diría, pondré mi carga sobre el Señor y Él cuidará de mí. Wow, ya con esto está el segmento Vamos por Más. Finalmente Pablo diría, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, levántate en fe y ordénale a tu boca que hable uno de estos dichos, porque hoy hay provisión, sustento para ti, hoy hay una oportunidad de vida para ti, y aunque el miedo te haya coqueteado, enamórate de la fe. A veces Dios destruye nuestras opciones para convertirse en nuestra única esperanza. Y yo quiero hablarle a aquellos, voy a comenzar con los que se sienten amenazados. Oye, que mucha gente está amenazando en este tiempo. Tú no puedes escribir nada en Facebook porque te amenazan. Tú no puedes decir por quién vas a votar porque te amenazan. Tú no puedes decir si aquel o aquella estuvieron bien porque te amenazan. Hoy cortamos la amenaza. Yo no sé cuántas madres me están escuchando que han sido amenazadas, que sus hijos han sido amenazados. Yo no sé cuántas esposas me han escuchado o me escuchan que sus esposos están siendo amenazados. Yo tengo una palabra para los amenazados. Wow. Y no te me desconectes, porque hay una palabra para los que están tristes, para los que están enfermos, para los que necesitan paz. Pues sabes, esto es una historia de un hombre llamado Ezequías que constantemente era amenazado por Sennacherib. Y quiero ir lo más rápido posible porque tengo bastante que compartir. Este hombre estaba siendo amenazado. Y oye, y en algún momento dado a lo mejor el miedo tocó a la puerta de su corazón. Pero cuando el miedo toca a la puerta de tu corazón, tú te tienes que parar firme y decir, ¿sabes qué? Ya no te tengo miedo. En esta semana yo estuve en un lugar llevando una palabra en un residencial. Y una persona me dice, mira, ya yo no sé qué hacer. Hay una vecina que le ha dado conmigo porque yo pongo la música cristiana y a ella no le gusta la música cristiana y yo la bajo lo más que puedo. Y aún así me amenaza, yo abajo la música y me dice, si no apagas la música te rompo la ventana. Y se pasa tirándole cosas por la ventana. Una anciana de 70 y pico de años, una persona de tercera edad, 70 y pico de años, siendo amenazada porque pone música cristiana. Es que el infierno está revuelto. Es que nosotros somos una amenaza. Siempre te lo he dicho, donde está la luz de Jehová, donde está quien representa el reino, se convierte una amenaza para el mismo infierno. Y aquella señora llorando me decía, si yo lo único que quiero es escuchar la música cristiana que me llena de paz, que me da consuelo. Ponte en el papel de esa señora. Yo estaba con el corazón y yo le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús, porque yo soy de las que pienso que la oración trae paz, consuelo, fortaleza, y que la oración quiebra cualquier muralla. Ella me decía, me tira cosas por la ventana para que apague la radio. Así mismo le estaba pasando a Ezequías. Este hombre lo amenazaba y le decía, ¿en serio tú crees que yo no voy a destruir tu ciudad? ¿En serio tú crees que yo no voy a destruir tu pueblo? Si ya yo destruí a fulano, a fulano. No te dejes intimidar porque el mal destruyó a esta persona, al otro. No. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que Ezequías, ¿tú sabes lo que hizo? Hizo lo correcto, no se fue a llorar a una esquina, no. Él fue donde Jehová y le dijo, aquí te entrego las cartas de amenazas que me enviaron. A ti que estás siendo amenazado, ven donde Jehová el Altísimo y dile, te entrego las cartas, te toca a ti ahora. Yo pongo en acción mi fe, Señor, pero te toca a ti obrar. Quizás hoy será el día que regreses de los miedos. Quizás hoy será el día que regreses de la incertidumbre y te pongan ropa nueva. Vístete de fe y arranca el vestido de los miedos. Entonces Ezequías le oró a Dios y miren lo que pasó. Isaías, hijo de Amós, envió a decirle a Ezequías, así te ha dicho Jehová. Cuando dicen esa frase en la Biblia, a mí el corazón me salta porque es una estampa de firma. Así te ha dicho Jehová acerca de lo que rogaste. Estas son las palabras que Jehová habló. La Virgen hija de Sión te menosprecia.
te encarnece detrás de ti su cabeza, la hija de Jerusalén. Esto era para Senaquerib. ¿A quién tú vituperaste? ¿Contra quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y tus ojos? Y tus ojos a lo alto contra el Santo de Israel. Yo le añadiría, ¿en serio tú te atreviste a amenazar al Hijo del Dios Altísimo? Por lo tanto, así te dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará a esta ciudad. Mira, párate en la puerta de tu casa y di, así ha dicho Jehová, mal, enfermedad, no entrarás a mi casa. Vamos, párate frente a la habitación de tu hijo, párate frente a la puerta de tu empresa y di, así ha dicho Jehová, no entrará a esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará a esta ciudad, dice Jehová de los ejércitos, porque yo ampararé a la ciudad para salvarla, por amor a mí mismo. Por un camino vino, por otro se va. Ponte el vestido nuevo de la fe, porque Dios está contigo. Levanta bandera, vamos, celebra, haz una fiesta, porque hoy regresas a casa. Y hay unos puntos que quiero discutir contigo antes de abrir las líneas telefónicas, y estos puntos tienen que ver con reconocer quiénes somos nosotros en Dios, con reconocer que ciertas cosas van a pasar en el proceso. Lo primero que debemos reconocer es que tú cuentas un lugar seguro, tú cuentas con un lugar seguro. El pecho de Dios es el lugar más seguro. Arrúgate a su pecho, vamos, acurrúcate, debo decir, a su pecho. Ahí está el lugar seguro, su voluntad es el lugar más seguro. No permitas que la culpa te entierre. ¿Por qué escuché la amenaza? ¿Por qué escuché lo que dijeron de mí? ¿Por qué escuché el diagnóstico? Ya, tumba la culpa, vístete con vestiduras nuevas. Tienes que estar dispuesto a comenzar desde cero. Si lo perdiste todo, si dejaste de creer, si ya no crees en nada, estás en el lugar perfecto. Comienza desde cero, porque Dios te puede nuevamente hacer a su imagen y semejanza. Reconoce que no todos se alegrarán de tu regreso. Hoy tú quieres regresar de los miedos, pero hay gente que no va a celebrar tu regreso. Te va a pasar como el hijo pródigo, quizás, que el padre celebró su regreso, pero el hijo estaba molesto. ¿Sabías que cuando el hijo pródigo regresó a su casa, el padre dijo, hagan una fiesta, busquen el mejor vestido, póngale ropa nueva, porque mi hijo muerto ahora vive? Pero mientras el padre celebraba, había un hermano con coraje, con celos, con envidia, porque esto, mira, nos pasa a todos. Mientras hay alguien que celebra tus éxitos, por otro lado va a haber alguien con coraje, con rebeldía. Si alguien tiene problema con tu bendición, que le cuestione a Dios. Si alguien tiene problema con tu milagro, que le cuestione a Dios. Tú no te preocupes por el que no se alegre de tu regreso. Regresa de los miedos. Te pondrán un vestido de fe. Aún los tuyos te rechazarán, como pasó con el hermano del hijo pródigo, pero el hijo pródigo se levantó, reconoció que necesitaba regresar y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia. Quizás el hijo pensaba que el padre le iba a reprochar, pero el padre le dijo, te estaba esperando. Hoy Dios te dice, estaba esperando que regresaras a la fe. Prepárate para la fiesta. ¡Wow! Cuando el padre le hizo la fiesta al hijo, aunque el otro se opuso, no hay nadie que se oponga cuando Dios prepara una fiesta para ti. Dios te tiene un lugar en la mesa y no hay party hasta que tú no te sientes a la mesa. Siéntate en el lugar correcto y prepárate, porque habrá una fiesta a tu favor. Habrá una fiesta. Este fin de semana yo hice una fiesta por la vida. La gente, y quiero explicar qué pasó este fin de semana. Este fin de semana yo quise celebrar mi vida. No cumplí años, pero celebré mi vida por algo en específico que poco a poco voy a ir dando detalles. Entonces la gente me escribía feliz cumpleaños y yo no estoy de cumpleaños. Estoy celebrando un milagro que Dios hizo en mi cuerpo. Estoy celebrando un milagro que estaba esperando. Estoy celebrando que, oye, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Dios Altísimo. No tienes que estar enfermo para decir no moriré para contar sus maravillas.
Solamente con estar vivo es un motivo para celebrar y hacer fiesta. Así que haz una fiesta en tu casa hoy y di, no moriré, sino que viviré para contar sus maravillas. Y celebraba yo que un diagnóstico que posiblemente estaba rondando por mi mente tuvo que callarse, tuvo que dejar de hacer ruido y escuchar el silencio de Dios, porque siempre pensamos que Dios habla todo el tiempo y aún su silencio nos está hablando. Y más adelante yo les voy a contar detalles por qué yo hice una fiesta conmigo, era celebrándome y celebrando al Dios que vive conmigo. Así que prepárate una fiesta y celebra tu regreso. Yo estaba regresando a la esperanza, a la fe, estaba regresando a donde Dios quiere que tú regreses en esta mañana. Y para ir finalizando, en algunos lugares no te veían, pero ahora comenzarán a verte. En algunos lugares no te reconocían y ahora comenzarán a reconocerte. En algunos lugares tú pasabas desapercibido y ahora todos anunciarán tu regreso. Así que no permitas que la culpa te entierre, perdónate, ya Dios lo hizo. Perdónate por haber dudado de Él, perdónate por haber pensado que Dios no tenía interés en ti. Perdónate porque a lo mejor pensaste esto no es conmigo, sí tiene que ver contigo y hoy hay fiesta, te ponen un vestido nuevo como hicieron con el hijo pródigo. ¿Qué vas a decir en esta mañana? Si tu presencia no va conmigo, no me saques, el Señor proveerá, no dejaré ese ángel hasta que no me bendiga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Habla, Señor, que tu siervo oye. La viuda endeudada diría, Dios puede bendecirme. ¿Y tú qué dirías en esta mañana? Yo me pongo el vestido nuevo de la fe, celebro mi vida y celebro la tuya. Y yo voy a abrir las líneas telefónicas y quiero escuchar a las personas que digan, hoy Dios me reviste, hoy Dios me pone un vestido nuevo. ¿Sabes? Regresa del cáncer, ya ese no es tu lugar. Regresa de la fibromialgia, ya ese no es tu lugar. Regresa de la depresión, ya ese no es tu lugar. Regresa de la angustia, ya ese no es tu lugar. Regresa del pensamiento de suicidio, ya ese no es tu lugar. Regresa de la amenaza, ya ese no es tu lugar. Recuerda las palabras que Jehová le dijo a Senaquerib cuando Ezequías le oró, la Virgen, hija de Sión, te menosprecie, por un camino llegaste y por otro saldrás huyendo. 993-9700, 993-9700. Dime de qué te vistes hoy, de sanidad, de fe, de esperanza, de un nuevo comienzo en ruta. Muy buen día. Hola, en ruta se nos cayó. 993-9700. ¿De qué te vistes hoy en ruta? Muy buen día. Buen día, Moraima, te bendiga, Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Dios te bendiga. Mira, hoy me he visto, hoy tengo una cita en el Presby, y me he visto de que esa mamografía no me tendrán que hacer más biopsia de mi seno. Oh, te vas a hacer una mamografía del seno y te vistes de fe para que no tengan que volver a pasar por un proceso, quizás esos sustitos. Aprovecho para decirle, mujeres, este es el mes de la prevención, de crear conciencia de la prevención de cáncer de seno. Por favor, haz tu examen con tu médico preferido, pero no dejes pasar la mamografía que tanto bien nos hace y puede salvar vidas la detección a tiempo. Así que ve a tu médico de preferencia y hazte esa mamografía en el mes de prevención de cáncer de seno. En ruta, muy buen día. Se nos fue esa llamada. En ruta, muy buen día. Se nos fue. Vamos, entonces a ti te digo, termino con esto. Ya tenemos en ruta, buenos días. Sí, buenos días. Hoy el Señor reviste el ojo de mi madre para que sane y ella pueda tener un poco más de visión. Te vistes de fe por el ojo de tu madre. Así será, mi amor, creemos. Y perdió su visión y hoy pido a Dios que revista su ojo nuevamente para que pueda ver un poquito. Pues sabes, a lo mejor hoy es el día de tu sorpresa. Ella está pidiendo que pueda ver un poquito. ¿Quién sabe?
si hoy sus ojos son abiertos completos. Esa es mi fe en el nombre de Jesús en Ruta. Muy buen día. Dios te bendiga, es milagro. Dios te bendiga. Es por mi hijo Luis Miguel. Claro que sí. Está en Connecticut. Ah, qué bueno. Pues seguimos orando. Amén. Dios te bendiga más. Seguimos orando siempre por él. Dios te bendiga más. Un abrazo fuerte. En Ruta, muy buen día. Sí, buenos días. Regreso de mis ataques de pánico en Victoria y yo en mi casa iremos a Jehová. Wow. Regreso de los ataques de pánico. Ya hice la maleta. Estuve mucho tiempo con ataques de pánicos. Ese no es mi lugar. Fuera los ataques de pánico en el nombre de Jesús. En Ruta, muy buen día. Buenos días. Sí. Hoy yo me he visto de madre, aunque no soy madre, por una sobrina para que el Señor la vista de nuevo. Está esperando una operación, aparte necesita liberación de ataduras. Liberación de ataduras por esa sobrina. Se rompen las cadenas. Vamos, regresa de tu esclavitud. Ese no es tu lugar. No importa dónde estés, sobrina. Te decimos, eres libre para siempre. Yo lo creo con todo mi corazón. No hay tiempo para más. Así que voy concluyendo. Esto queda grabado. Usted puede compartirlo con alguien. Solamente quiero que sepas que el cáncer no te puede amenazar. Corta la amenaza del cáncer. Corta la amenaza del COVID. Corta la amenaza de todas las enfermedades que te están rodeando. Corta la amenaza de ese vecino que no te deja tranquilo. Corta la amenaza de ese hater que se levantó en Facebook en el nombre de Jesús y te está llevando a una esquina. Tú no tienes que estar en una esquina. Dios te entrega un lugar en la mesa. Siéntate. Háblale a Senaquerib y dile, se te acabó el tiempo. Dios ha virado su cabeza de un lado a otro. Se levantó y te hace justicia en esta mañana. Vístete de fe. Muchas bendiciones. Esto fue Vamos por Más.